Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Déjenme giro tantito la cámara para verme en el inicio de la transmisión. Hola, bienvenidos el día de hoy en el Jardín del Alma. Estamos nuevamente y vamos a hacer varias transmisiones aquí desde el Museo John Naka de Bonsáis en Atlisco, en este hermoso lugar que les presenté hace 8 días. Que es de Emigdio Trujillo, quien les platicaba tiene más de 40 años dedicado a hacer y a enseñar cómo hacer bonsái. De hecho, ahorita en este momento tiene un taller en el que están participando varias personas. Pero bueno, transmitiendo desde este hermoso lugar, hoy vamos a tocar el tema del aprendizaje. Y como realmente los protagonistas dentro de este webinar son los árboles, pues voy a voltear la cámara y vamos a mantener básicamente el audio dentro del proceso aquí del webinar. Muy bien, bienvenidos entonces. Vamos a iniciar con el tema del aprendizaje. Y decidí empezar acá, en esta sección del museo, en donde Emigdio tiene lo que se le llama los pre-bonsáis, ¿no? Aquí podemos básicamente observar, y si nos acercamos a los distintos árboles que hay, vamos a poder observar varias especies. ¿Okay? Se les conoce como pre-bonsáis porque todavía no tienen las características y el proceso de entrenamiento final que tiene un bonsái. Muy probablemente ya algunos de ellos hayan tenido algún primer acomodo, alguna primera estructura, algún primer trabajo, o probablemente no. ¿Okay? Esta es la sección en donde tenemos los pre-bonsáis. ¿Okay? Vamos a acercarnos tantito a unos juníperos de este lado. Y vamos a poder observar cómo están los árboles por acá, con su estructura y con todo lo que van teniendo de potencial. ¿Okay? Ya hemos platicado en algún otro webinar que la parte de hacer bonsái se refiere a poder destacar esos talentos, esas características que tiene el árbol. Por ejemplo, este junípero es un hermoso espécimen, el que tenemos por acá, ¿okay? Que seguramente va a ser un gran árbol, con su estructura, con su doble como movimiento, ¿no? su doble estructura, va a ser un hermoso árbol. Pero bueno, ¿qué es el aprendizaje? Y con esta parte ya iniciamos con la primera parte del webinar de hoy. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso a través del cual nosotros vamos generando un proceso también de retroalimentación. Y me voy a ir a estos árboles, los más jóvenes, que apenas tienen un primer proceso de preparación. Vean, ¿ok? El proceso de aprendizaje tiene que ver con la manera en la que vamos generando, por un lado, un proceso de retroalimentación. El aprendizaje parte primeramente de la observación. ¿Okay? En el momento en el que nosotros empezamos a observar y nos hacemos conscientes de lo que tenemos alrededor, desde ahí empieza el proceso de aprendizaje. En el caso de los bonsáis, cuando tú estás haciendo el proceso de observación, es identificar cuáles son las características que tiene el árbol. De qué manera se te está presentando. Y lo que vas generando en el proceso de creación de este bonsái es un proceso a través del cual empiezas una generación, digamos, de señales, de información, que van retroalimentando el proceso de crecimiento del árbol. Y me explico con algo bien importante. ¿Okay? Nosotros venimos finalmente de un proceso, hace algunos años nos enseñaban que estamos genéticamente predeterminados. ¿Okay? Se le llamaba determinismo genético.
Y eso al final de cuentas significaba que de alguna u otra manera, debido a la carga genética y a la información genética que nosotros teníamos, de esa manera se iba a desplegar, hola Toño, bienvenido, se iba a desplegar este rollo de nuestro propio talento, forma de ser, interacción con el mundo y demás. Eso se le conocía como el determinismo genético. ¿Okay? Sin embargo, hoy, bienvenidos todos los que se están sumando a la transmisión. Sin embargo, hoy sabemos que no estamos predeterminados genéticamente. Es la información, y esto se le llama epigenética, y el doctor Bruce Lipton es quien más ha desarrollado este tema de la epigenética a partir de sus investigaciones en células madre. Y ahorita van a ver por qué les estoy hablando de esto en relación con el aprendizaje. Bruce Lipton, en esta investigación de células madre, básicamente lo que iba descubriendo es que si él se ponía a reproducir en una cajita de Petri en el laboratorio células madre, a partir de una sola célula, esa célula madre se reproducía en varias células madres más. Y luego lo que hizo cuando tuvo lleno el trastecito de células madre, con 30,000 células madre, dividió en 3 cajas diferentes, ¿ok? Esas células madre. Todas tenían la misma información genética, era absolutamente la misma información. Chema, ¿cómo estás? Saludos. Pablo, saludos. Tienen la misma información genética. Sin embargo, lo que hizo fue que a cada una le puso una solución distinta para que pudieran crecer, ¿ok? El ambiente en el cual crecen las células es en la sangre, ¿ok? Y entonces aplica un poquito de sangre, pero con una ligera variante en cada uno de los compuestos que le puso a las células para que pudieran crecer. Una de esas cajas generó músculo, otra de esas cajas generó hueso y otra de esas cajas generó músculo, ¿ok? ¿Cuál fue la diferencia si tenían la misma información genética esas células? La única diferencia fue el estímulo del medio ambiente. El estímulo que recibieron a partir del elemento a través del cual empezaron a multiplicarse. ¿Ok? Y esto es importante porque el proceso de aprendizaje se genera a partir de los estímulos que nosotros estamos recibiendo del medio ambiente. El proceso de crecimiento de los árboles se genera también a partir de los estímulos que está recibiendo del medio ambiente, sobre todo si estamos hablando de un proceso de hacer bonsái. ¿Okay? Ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué señales estás recibiendo? ¿Qué señales estás emitiendo que generan aprendizaje en todos los demás y que generan también la asimilación del propio aprendizaje? ¿Okay? Y esto es muy importante en términos de ir entendiendo una nueva y diferente forma de aprender. Desde la perspectiva de management natural, como nosotros lo hemos estado viendo, de hecho, cuando generamos procesos de aprendizaje o modelamos esquemas de aprendizaje para organizaciones, es muy simple. El aprendizaje nunca termina. Y justo el aprendizaje es como el bonsái. El bonsái, al final de cuentas, es una obra que nunca termina. Uno puede terminar de modelar, y ahorita vamos a pasar a la zona del museo, no se me angustien, ¿sale? Vamos a pasar a la zona del museo, y uno puede terminar de modelar un árbol, pero esa obra no está terminada, porque como es una obra viva, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, va a seguir reaccionando a la parte del medio ambiente, va a seguir generando procesos de crecimiento y de aprendizaje. Y por lo tanto, en la siguiente temporada habrá que darle un mantenimiento, habrá que darle alguna alambrada, habrá que aplicar alguna técnica. ¿Okay? Las técnicas no son otra cosa que parte de esos estímulos del exterior. Entonces, el aprendizaje lo podemos ver desde una perspectiva distinta y por lo tanto nosotros decimos, y es uno de nuestros hashtag y eslogan, es lifelong learning. Jamás dejamos de aprender, aprendemos toda la vida, aprendemos siempre. Y por eso quise traerlos primero a esta primera sección, en donde estamos viendo unos juníperos que a lo mejor tienen alrededor de unos 3 años. 3 a 5 años yo calculo, ¿sale? Y en donde tenemos una primera formación. Estos juníperos ya tuvieron una primera formación aquí en el Museo de Bonsáis. ¿Okay? ¿Y a qué se refiere este proceso de aprendizaje? Porque el proceso de hacer bonsáis tiene que ver con la parte del entrenamiento. Significa que le des los estímulos y la dirección adecuada para que puedas destacar las virtudes que tiene el árbol. Exactamente igual que contigo.
se trata de que a partir de la observación de ti mismo, de un trabajo consciente contigo, y les recuerdo que Maru nos está transmitiendo durante la semana, los días martes, el tema de liderazgo personal y va tratando cada uno de estos puntos. A partir del autoconocimiento, de esa propia observación, de ese momento en el que tú te puedes ver a ti mismo, identificar todos tus talentos, todas tus virtudes y todas las áreas que requieres trabajar. Se trata de irte modelando, se trata de ir generando los procesos de aprendizaje que tú requieras para poder destacar lo mejor de ti mismo. Para mí ese es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje tiene que ver con un continuo, con una forma continua a través de la cual vas a poder modelarte, vas a poder generar esa máxima expresión de ti mismo. Y fíjense bien, este rollo de las células madre que les platicaba yo hace un momento con el tema de Bruce Lipton, en donde de acuerdo al elemento era lo que las células iban generando, se da también en los árboles y se da también en nosotros. Vean, me voy a acercar tantito. Los árboles, las células que tienen los árboles son exactamente las mismas en las raíces que en las ramas. ¿Ok? La única diferencia es el estímulo del medio ambiente. ¿Y a qué me refiero con el estímulo del medio ambiente? Las raíces crecen en la oscuridad. Cuando una célula del árbol, de la parte del cadmium del árbol, se enfrenta a un ambiente sin luz, lo que va a generar son raíces. Cuando está en un ambiente con luz, lo que va a generar son ramas y hojas. Y entonces la estructura que estamos viendo además afuera, eso que nosotros alcanzamos a ver, tiene una correspondencia con lo que tenemos adentro. Y entonces nos vamos a una de estas frases que me encanta decir, que es: lo que está dentro está afuera. Lo que nosotros alcanzamos a ver aquí es algo que también tiene una correspondencia en esta parte de acá, que está alimentando ese crecimiento foliar en el caso de los árboles. Pero es lo mismo en el caso tuyo. Aquello que tú tienes adentro, tus principios, tus valores, esos talentos, la información que ya tienes contigo, va generando la expresión de tu vida, va generando la expresión de tu ser. ¿Ok? Y entonces el proceso de entrenamiento tiene que ver, el proceso de aprendizaje tiene que ver con un proceso de retroalimentación continua y de estímulos continuos y de estar entonces entendiendo las señales, y me voy moviendo, ¿sale? Entendiendo las señales y reaccionando a las señales e identificando la mejor manera a través de la cual te puedes expresar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los bonsáis? Los bonsáis están en macetas pequeñas. Eso ya es una información, es un estímulo, ¿ok? En el momento en el que uno empieza a podar, por ejemplo, las raíces, y ya hablamos en otro webinar de las raíces, en el momento en que uno empieza básicamente a podar las raíces, y estando en un espacio pequeño, se empiezan a generar raíces alimentadoras, raíces pequeñas, que van a generar un proceso óptimo de alimentación del árbol, de nutrición del árbol. Entonces, parte del aprendizaje es incluso el medio en el cual se está creciendo. Aquí tenemos varios prebonsáis, ¿no? Este es un olmo. Y vamos caminando hacia la parte del museo para seguir hablando del tema del aprendizaje. Todos estos estímulos y todo esto, este es el ficus que les decía el otro día, está hermoso, impresionante, yo creo que tiene como unos 2-3 metros de altura, fácilmente. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso de aprendizaje? Es un proceso continuo de retroalimentación, ¿sale? Para poder llegar a tener, por ejemplo, este follaje de este otro ficus, ¿ok? En principio tuvo un crecimiento importante a nivel de las raíces, va fortaleciendo, va haciendo su conicidad y va generando un follaje. Para poder generar este follaje tiene que haber una poda continua, un mantenimiento. El hecho de podar ya genera un estímulo que va a hacer que las hojas vayan tomando su lugar y cada una de las ramas vaya tomando su lugar para poder generar esa expresión de sí mismo. En un proceso de aprendizaje es exactamente igual que un proceso de retroalimentación. Cuando tú tienes o das o proporcionas un proceso de retroalimentación, cuando tú corriges un comportamiento, porque esta es la parte central del proceso de aprendizaje. Así como esas células tienen la manera de interpretar las señales del medio ambiente y en base a eso van a poder determinar una respuesta
que está en tu código genético. No es un determinismo, sino es una respuesta ante la inmensa cantidad de posibilidades que tienes de expresarte. En el momento en que hay un estímulo, se genera una señal y esa señal va a generar un comportamiento. Cuando ese comportamiento tiene un proceso continuo, entonces estamos hablando de un comportamiento, digamos que se va convirtiendo en un hábito. Un hábito, una actitud, un comportamiento, un hábito, termina también convirtiéndose en creencia. Y esa parte es la parte más arraigada de un proceso de aprendizaje. Digamos que es en el caso de los bonsáis cuando se van lignificando las ramas. ¿Qué significa lignificar? Significa todas las ramas vienen creciendo, ¿sale? Todas las hojitas vienen creciendo primero como una ramita verde, ¿ok? Sin embargo, lo que va ocurriendo es que se van lignificando, que quiere decir que van generando la corteza, ¿ok? Esta parte rugosa, un poquito más dura, que va generando lo que sería la madera, ¿ok? Del árbol. Eso es lignificar. Y entonces, cuando tú ya tienes un proceso de aprendizaje, por ejemplo, ¿sale? Estas ramas, la colocación de estas ramas se logró seguramente con algunos tensores y se logró con algún alambrado. Pero hoy esta rama está sumamente arraigada, bien firme, pues. ¿Okay? Generar un proceso para poder modificar la posición de esta rama implicaría un proceso profundo de cambio, ¿ok? En donde se tiene que hacer un vendaje y hay una estructura y hay una forma para no dañar al árbol. Pero es exactamente lo mismo en tu caso. Cuando nosotros estamos teniendo creencias, por ejemplo, ¿no? Que están muy arraigadas, a veces es un poco difícil aparentemente el poder modificarlas. Digamos que ya lignificaron en ti los comportamientos principales. Sin embargo, siempre existen los procesos de retroalimentación para poder modificar esas creencias en cualquier momento de tu vida. Joe Dispenza, por ejemplo, ha podido demostrar cómo a partir de un proceso de meditación y de conexión profunda en donde cambies las señales que está recibiendo tu cerebro, puedes mandar señales internas para poder modificar tu comportamiento celular e incluso sanar tu cuerpo. Y esto está hecho con investigaciones científicas de mediciones neuronales y de mediciones de frecuencias en los diferentes organismos, ¿okay? Y esto se puede dar tan rápido como un proceso de 1 a 8 horas. Entonces depende del nivel de profundidad en la que puedas entrar para generar un proceso de meditación de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso normal, cotidiano, esos hábitos se van transformando con el tiempo. Y déjame hablar de un número que ahorita está como muy de moda por el tema de la cuarentena, ¿ok? 40 días es el tiempo que nos recomendaron guardarnos, ya llevamos un poquito más, ¿sale? 40 días es el tiempo que cuando los astronautas regresan del espacio, ¿no? O de sus misiones, se tienen que mantener para ver que efectivamente no tengan absolutamente ningún problema. 40 días es el tiempo que además luego guardamos de luto, ¿ok? Los 40 días también son importantes en términos de nuestros propios ancestros, ¿ok? Pero esos 40 días resulta que es el tiempo también en el que todas nuestras células cambian, ¿ok? Todas nuestras células se renuevan. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tuviste un cambio de comportamiento, de actitud en ese periodo de tiempo de 40 días, los comportamientos, las actitudes ya van a estar modificadas también en ti, independientemente de que pueden ser, por supuesto, procesos mucho más rápidos, ¿ok? Pero ese proceso de cambio celular, a través del cual vas generando un cambio en la parte de la información que uno tiene, es parte de ese proceso de aprendizaje. ¿A qué te estás exponiendo? ¿Cuáles son las señales que tienes? Hoy, por supuesto, estamos expuestos a señales muy complejas. Hay pérdidas, hay momentos difíciles. Esas son señales también, por supuesto, ¿sale? ¿Qué estás haciendo con esas señales y qué es lo que entonces este proceso te está ayudando o te está generando como aprendizaje? El día de ayer estábamos en un webinar con 54 chicos y el profesor que los convocó para un tema de orientación vocacional comentaba lo que había aprendido a partir de las experiencias que ha vivido últimamente y hablaba de que precisamente parte del proceso
de la pandemia le ha ayudado a valorar mucho más a su familia, a apreciar a su mujer, que por ejemplo tuvo COVID, ¿no? Afortunadamente ya salió adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando? Todas estas señales, por supuesto, generan procesos complicados, humanamente complicados. Pero ¿qué es lo que te está enseñando este proceso? Vean, y voy a hablar de lo complicado, ¿sale? Este junípero, por ejemplo, nos muestra los momentos complicados de su vida. ¿Ok? ¿Cómo muestra? Y también en la naturaleza, no es únicamente un trabajo, digamos, artístico. En la naturaleza vamos a encontrar en zonas frías, por ejemplo, pinos, árboles, o juníperos o enebros, que van a tener sus cicatrices, que van a tener una muestra, por ejemplo, este es un jin en japonés, que es madera muerta, ¿sale? Van a mostrar, por ejemplo, este árbol, qué es lo que nos está mostrando, qué aprendizaje ha tenido, ¿sale? Los árboles crecen hacia la luz, también ya lo hemos comentado, me voy a alejar tantito para tratar de tomar el árbol completo, ¿ok? Este árbol lo que nos está diciendo en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de crecimiento, es que la luz la tiene en el caso de la pantalla del lado izquierdo, ¿ok? El crecimiento del árbol está hacia el lado izquierdo y eso significa que ahí es donde encontró la mayor cantidad de luz para poder generar el follaje que está teniendo. Por eso es la inclinación hacia la izquierda. Pero es más, esto está remarcado con esos jines, esas maderas muertas que están del lado derecho de la pantalla, ¿ok? Y me voy a ir acercando, porque significa que si a ese lado derecho le costó mucho trabajo crecer, ¿ok? Significa que de este lado no estaba llegando la luz o no había las condiciones para poder generar la vida que tiene en la parte de arriba. Y estas marcas, estas cicatrices, estos genes que además son parte del conjunto, son parte de su vida, es parte de la expresión que están teniendo. Lo que nos están mostrando es ese proceso de lucha para poder generar vida que sin embargo no se pudo dar del lado derecho y empieza a generarse, y aquí hay una vena viva, por ejemplo, esta es una vena viva, ¿sale? Con sus procesos de aprendizaje, sus momentos difíciles en la vida, pero que van generando una expresión de ese aprendizaje y de ese caminar por la vida, que van generando una belleza en su conjunto, ¿ok? A tal punto que lo que hace es generar una hermosa estructura, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos que tuvo un proceso de alambrado para poder mantener la estructura y la forma, ¿ok? El alambrado también es un proceso de aprendizaje para el caso del árbol, ¿ok? Y no es otra cosa que ayudarle a través de alambres muy suaves de aluminio, fácilmente maleables, que no lastiman al árbol. Lo que se hace es alambrar para mantener la forma y la estructura del árbol y permitirle distribuir mejor la luz. Esto lo que va a hacer es que conforme el árbol crezca, es como el proceso de cambio de creencias. Conforme el árbol crezca, lo que va a ocurrir es que va a aprender una posición, a mantener una posición, ¿ok? Y esa posición es óptima en el sentido de la distribución de la luz, ¿ok? Este proceso de alambrado es un proceso formativo en el caso del bonsái. En el caso tuyo no es otra cosa que la disciplina de cómo vas tomando las señales que estás recibiendo del exterior y cómo vas aplicando procesos nuevos, ¿no? Cuando tú dices voy a hacer ejercicio todos los días, o cuando tú dices voy a dejar de comer tal cosa, o voy a mantener mayor orden, ¿ok? Tiene que haber un trabajo constante para que después, en la lignificación, porque acuérdense que esto va creciendo y entonces cada año va siendo más grueso y más grueso y más grueso, lo que va ocurriendo es que va lignificando y entonces va adquiriendo nuevas actitudes, nuevos comportamientos y por supuesto entonces nuevas creencias. Y lo hablo en términos metafóricos hacia ti, ¿ok? Vamos a seguir caminando hacia la otra parte del museo. Nada más hacemos un paneo aquí a esta sección. No, por supuesto son muchísimos árboles, el hablar de todo sería complicado, pero hoy estamos con el tema del aprendizaje. Vean, por ejemplo, ya ahorita acabo de encontrar una belleza, ¿sale? Para hablar del aprendizaje, vean este otro junípero, ¿ok? Este otro junípero incluso, vean, ¿ok? Nos los podemos encontrar en la naturaleza así. ¿Qué es lo que está mostrando en la parte de abajo? Es como si el viento, como si el agua, como si algo lo hubiera desgajado y lo hubiera mandado todo totalmente, lo hubiera tumbado, sigue generando raíces, ¿ok? Pero está básicamente toda la estructura
hacia un costado, generando un proceso que en el caso del bonsái se le llama de cascada o de semicascada. En este caso es una semicascada porque la rama más, el ápice, la rama que está más abajo, no rebasa la base de la maceta. Por eso se le llama semicascada. Pero lo que este árbol está denotando es que hubo algo que generó un proceso fuerte en su vida. ¿Okay? Y así es en la naturaleza, y así nos pasa a veces, ¿no? Pareciera que hay aires que nos tumban, y sin embargo a través del proceso de aprendizaje conseguimos una adaptación y podemos expresar y seguir expresando nuestra vida. ¿Okay? Y este proceso de aprendizaje es un proceso, decíamos, continuo, nunca termina. Mientras haya vida, hay un proceso continuo y permanente de aprendizaje. Voy a bajar un poquito la voz porque están aquí en la parte del taller, ¿ok? Pero me quiero acercar sobre todo para que vean el trabajo de José. Que José lo que está generando es un proceso de despunte. José tiene unas manos súper hábiles para el alambrado y la generación de bonsái, y es una persona privilegiada en términos de los dones y talentos y la visión que tiene para poder generar estructura, y está aquí en el taller con Emilio. ¿Okay? Cuando me acerque hacia él no voy a poder hablar para respetar el trabajo de todos los demás, ¿okay? Pero les quiero comentar lo que está haciendo. Lo que está haciendo José es haciendo un proceso de despunte, ¿okay? Y en ese proceso de despunte, que es un proceso tal cual de aprendizaje, lo que se hace es cortar con las manos, es un pinzado con los dedos o con tijeras para poder generar una estimulación. En el momento en que uno poda, cuando tú podas algo, generas un proceso de estimulación celular en los árboles y empiezan a generar más ramas y empieza entonces a ramificarse de esta manera. Si no se generara ese proceso de poda, lo que pasaría es que la rama crecería y tendría unas ramitas, unas hojitas esporádicas por ahí. ¿Okay? Sin embargo, el proceso de poda lo que hace es compactarlo, lo que hace es ramificarlo de tal forma que pueda presentar, digamos, estas nubes. ¿Okay? Y al presentar estas nubes va generando un proceso de estructura, y justo eso es lo que está haciendo José en estos momentos. Está generando un proceso de pinzado en el árbol. ¿Cuáles son los procesos de pinzados en tu vida? Son básicamente los procesos básicos de retroalimentación del día a día, del autoobservarte, de modificar un comportamiento, de poder ayudarte y de cacharte en esos momentos en donde tú estás recibiendo una información que te está permitiendo tener un proceso de aprendizaje. ¿Okay? Entonces me voy acercando para que podamos ver. Vean, ahí está José en el fondo, no sé si alcance a ver en la cámara, pero lo que está haciendo, bueno, ya terminó el proceso de pinzado, y ahora lo que va a hacer es un proceso de alambrado para poder mantener la forma del árbol. Pues, como les decía, voy a bajar la voz para respetar el trabajo de todos. Pero aquí está José. Y vean la belleza del trabajo previo, ¿no? Estuvo haciendo una poda, un pinzado, para poder mantener el follaje del árbol, poderlo compactar, poderlo aclarar. Esto es algo muy importante. Cuando uno genera un proceso de aclaramiento, de poda, permites que la luz alcance a otras secciones del árbol y eso lo fortalece. Ahorita José está ya generando un proceso de alambrado para ir colocando cada rama en un lugar que no nada más le dé belleza al árbol, sino que lo prepare para la salud futura, a través de la distribución adecuada de la luz para un crecimiento fuerte del follaje a partir de esta redistribución. Gracias, José. Bien. Bueno, ahí está Emilio, para quien no lo conozca. ¿Okay? Nos retiramos para poderlos dejar trabajar. ¿Okay? Y entonces, el proceso de aprendizaje, para ir cerrando nuestro webinar del día de hoy, el proceso de aprendizaje es continuo, el proceso de aprendizaje es permanente, y el proceso de aprendizaje tiene que ver con la manera en la que interpretamos las señales que están a nuestro alrededor. Y son las señales incluso a un nivel en el cual podemos encontrar este proceso de la señal a un nivel celular, que va modificando la propia estructura de nuestro cuerpo
para poder generar un reflejo de cómo estamos interpretando esa realidad. Por eso es sumamente importante en estos momentos que te mantengas muy atento a las señales y puedas reinterpretarlas y resignificarlas, diría Maru, de tal forma que puedas tener un proceso saludable en tu vida. Por supuesto que estamos sometidos a mucho estrés. Hay temas de empresa, hay temas de negocio, hay compromisos económicos, hay cualquier cantidad de cosas y de información. Pero podemos y tenemos la capacidad, a partir de lo que estamos viviendo, de reaprender. Tenemos la capacidad para poder reinterpretar esas señales y tenemos la posibilidad de generarnos procesos de aprendizaje. Ya lo vimos en la naturaleza, con esos árboles, con esos juníperos que habíamos visto hace un momento, en la naturaleza. Y así es la vida. Todos tenemos ciertos momentos complicados. Pero la parte fundamental y la parte importante, ¿sale?, es poder generar y entender la belleza que hay aún en esos momentos complicados. Vean, este árbol, con un árbol que está en la parte de arriba, hasta parece una pareja que estuviera bailando, y son árboles que crecieron juntos. Seguramente, y ya hablamos de la amistad en el bonsái, ¿sale?, son árboles que crecieron juntos. Casi podría ver en este árbol a una pareja, ¿sale? Ella, y hablo de ella en el sentido del baile, ya no está, ¿sale? Pero significó algo en la vida de él que la sostenía, ¿ok? Y en ese proceso tuvieron sus experiencias, y esas son las ramas secas que tiene él. Ella ya está como una rama seca, ¿ok? Sin embargo, él mantiene esa gallardía, ¿no?, manteniéndose con vida en la parte superior con ese follaje. Y es que en la expresión de nuestra propia vida y de esos procesos de aprendizaje, les decía, ¿sale?, la parte importante es cómo reinterpretas lo que estás viviendo para poder lograr, y cómo resignificas lo que estás viviendo para poder lograr expresar tu vida de la mejor manera. Y entonces el aprendizaje nunca termina. Hola Marta. El aprendizaje, la esposa de Emilio. El aprendizaje nunca termina. El aprendizaje es permanente y todo lo que vivimos nos puede permitir expresar vida. Honremos a quienes ya no están. Honremos a esas personas que se están adelantando. Escribíamos nosotros, murió una persona que estimamos aquí en Puebla, y me decía Maru, oye, hagamos una esquela. Y le decía, sí, pero es hacer una esquela desde lo que nosotros creemos en management. Y por supuesto acompañamos en el dolor a todas las personas que ya no están, o a los familiares de quienes ya no están, pero lo que nosotros creemos en el fondo es que cuando una luz se apaga aquí en la tierra es porque una estrella se prende en el cielo. Esa es la forma en la que nos gusta verlo, y va a mantenerse en nosotros esa luz en tanto honremos su memoria, ¿okay? Y entonces es exactamente igual, ¿okay?, con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no termina, es permanente, y se trata de que puedas expresar tu vida y expresar todos esos procesos de aprendizaje para que puedas ser esa persona que estás llamada a ser. ¿Sale? Entonces, bueno, gracias Vico, gracias por tus palabras. Ese es el tema del día de hoy. Espero que la transmisión haya estado bien. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda, pero por el momento, con esto básicamente terminamos el webinar del día de hoy, con el tema del aprendizaje permanente, del aprendizaje de la vida, y con este proceso de cambio y modificaciones de conductas y actitudes. Recuerden, todo pasa. Gracias, Maru. Te extrañamos, aquí andan tus gordos, echando relajo con los bonsáis. Todo pasa, y déjenme girar tantito la cámara para poderme despedir de este todo pasa, ¿okay? Y lo más importante es cómo vamos entonces nosotros tomando los aprendizajes de la vida y manteniéndonos
expresando la propia. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto me despido. Les agradezco profundamente el que hayan seguido esta transmisión. Compártanla, síganos en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo diferentes webinars. La próxima semana, de hecho, vamos a hablar, toda la semana va a ser de resiliencia, ¿ok? Y estaremos haciendo un foro en donde tendremos invitados especiales para hablar del tema en Red Humana, ¿ok? Los dejo por acá con esta imagen, ¿okay? De este hermoso árbol, un ahuehuete, pariente de las secuoyas y que se le conoce básicamente como el pino mexicano, digamos, ¿no? Es una especie endémica de México. Con esto despedimos la transmisión. Les agradezco su tiempo. Gracias, Chema, igualmente un abrazo. Tenemos pendiente el pino, ya le dije a Migdio y ya me dijo que cuando queramos nos pongamos de acuerdo, ya me dijo que viene los miércoles, ¿sale? Entonces, gracias, Flor, saludos. Gracias, Rayito, un abrazo. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, Chema, para trasplantar el pino, ¿va? Bueno, chicos, que tengan un bonito fin de semana, disfruten su vida, disfruten a los que tienen a su alrededor, y sean felices y vivan su vida en esa máxima expresión de aprendizaje, reflejando cada paso y cada momento de su existencia. Un abrazo, Gaby, saludos, gracias a ti, que estén muy bien y bueno, nos vemos, bye.